peruano tiene dos cosas bien importantes. Uno es resiliencia. Hemos pasado por tantas cosas. Salimos adelante. Y tiene creatividad para inventar, para innovar. El Perú invierte muy poco en innovación. 0.4% de su PBI, cuando hay países que invierten 5% de su PBI. ¿Cómo puede ser que en un país con la maravillosa culinaria que tenemos, con 6.000 años de historia culinaria, tengamos 43% de niños con anemia? Eso es algo que a mí no puede ser. Perú es el país número 1 del mundo en agrobiodiversidad. No hay ningún país con este nivel de agrobiodiversidad. Vamos a hacer empresa, pero no empresa solo para uno, sino empresa para crear valor. Y entre todos creo que podemos hacer un tremendo país. Solidario, productivo, eficiente, moderno. Y antes de empezar, te recuerdo que tienes que suscribirte a nuestras redes. Peruano Camiseta, esta es una oportunidad y todos tenemos que sumar. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Loré de Mola y este es tu programa Perú Potencia. Y hoy nos acompaña Vasco Macías, presidente de Alimenta y empresario peruano que lleva más de 2 décadas apostando por la innovación en la industria alimentaria. Es parte de la 3ª generación de una familia vinculada al negocio del huevo. Y hoy lidera un grupo que ha llevado esta experiencia mucho más allá. Una de sus empresas es Ovosur, que procesa más de 1.2 millones de huevos al día y abastece a más de 170 clientes en América y Asia. Con Vasco vamos a conocer la historia detrás de este crecimiento y su particular manera de descubrir nuevas oportunidades. Vamos a conocerlo. Vasco, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias por invitarme. En la mesa potente. ¿Ah? Vamos con todo. Vamos con todo. Pregunta de rigor. ¿Cómo potenciamos a nuestro querido Perú? ¿Cuál es tu ángulo? Yo creo que potenciando a la tremenda capacidad de emprendimiento que hay. Es decir, dejarle a los emprendedores que sean empresarios, dejarle a los empresarios que sean súper empresarios. Y para eso, ¿qué hacemos? Orden, orden, orden. Que se respeten las reglas, que no me cambien las reglas, que funcionen las cosas, que funcione el policía, que funcione el alcalde. Y los emprendedores sacamos adelante el país. Somos una raza, digamos, diferente, ¿no? Tú que tienes mucho tiempo como empresario y has viajado mucho, el peruano tiene ciertas características que no son comunes en el mundo, ¿es cierto? No sé, no he viajado a todos lados, pero yo creo que el peruano tiene dos cosas bien importantes. Uno es resiliencia. Hemos pasado por tantas cosas. Salimos adelante. Y tiene creatividad. No sé de dónde nos nace, de la mezcla de culturas o de la diversidad de nuestro país, pero realmente tenemos creatividad para inventar, para innovar. Y hay oportunidades de todo tipo, ¿no? A partir de esa creatividad. Y ojo, tenemos otra cosa bien importante que se ve en los momentos de las catástrofes más fuertes, ¿no? Que es solidaridad. Mira cómo, ¿no? El peruano ayuda al peruano. Y me emociono al recordar eso, porque hemos pasado tantas cosas, ¿no? La pandemia, fenómenos del niño, anteriores y cosas. Creo que con esas 3 cosas están las bases. Tenemos un montón de cosas mal, seguramente también, los peruanos. Pero esas 3, para mí, son bien potentes para hacer empresa. Y emociona, ¿no? Uno se emociona cuando habla de nuestro país. Realmente tenemos tantas oportunidades, queremos tanto esta tierra, se hace querer, ¿no? De que naces la historia y todos los recursos que tenemos. Y hablamos, vamos al tema, ¿no? Valor agregado. ¿Hay forma de desarrollar el valor agregado en nuestro país, de encontrar la fórmula para poder exportar y generar mayores ingresos? Bueno, es lo que me he dedicado toda mi vida, ¿no? Yo tuve la suerte de nacer en una familia de empresarios. Para mí no había opción, ¿no? Había que ser empresario, ¿no? Desde chiquito, ¿qué empresa hacía, ¿no? La primera empresa que hice fue mi primera quiebra. A los 14 años tenía mi granja de conejos y quebré y lloré horrible. No podía darle comer a los conejos, no me alcanzaba la plata, pero así se aprende. Pero bueno. Se murieron los conejos. Se murieron los conejos. Se murieron los conejos. No me alcanzaba los 72 soles para darle el saco de conejina al siguiente, no me alcanzaba la plata para comprar y se terminaron muriendo. Pero en fin, quebré, pero aprendí que hacer empresa no es tan fácil, pero lo que hay que hacer para hacer empresa es crear un bien o un servicio mejor de lo que hay, que genere valor. Y que le sirva a alguien, y ojalá sea en escala grande, ¿no?
Entonces, vengo de una familia de empresarios y claro, al principio la primera motivación era cómo me luzco, cómo hago algo en esa familia que valga la pena y que me vea, ¿no? ¿Cuántos hermanos? Somos 4 hermanos. El referente siempre era mi papá, pero también mi abuelo, ¿no? Mi abuelo había sido gran ganadero, manejaba cerca de 1 millón de hectáreas, en números así impresionantes. Hasta que un día hice unos cálculos y dije, a ver, ¿cuánto valor estaba generando realmente mi abuelo? Y cuando hice los números, era muy poquito. En 1930, $2.000, $3.000 por trabajador por año. Entonces eso, calculado es un número que me inventé, que es simplemente calcular la facturación de tu empresa dividido entre el número de trabajadores. Y estaba generando $2.000 a $3.000 por trabajador. Un nuevo indicador, ¿no? Eso, yo trataba de hacer cómo es la productividad. Para ver, la productividad en el Perú, para comparar con otros países, estamos en $12.000 por persona. Mi abuelo en 1930, a dólares de hoy, generaba $3.000. Mi padre, a partir de los años 70, después de la reforma agraria, se tuvo que transformar, inventar la agricultura en el desierto y desarrollar agricultura de exportación. $17.000 por trabajador. Mucho mayor valor agregado. Mucho mayor valor agregado. Ya es una agricultura de exportación, te permite generar, ya no contratar gente que le paga sueldo mínimo, sino veterinarios, ingenieros, electricistas. Claro, en la época de tu abuelo con $3.000 anuales. Anuales. Con la justa pagaba un sueldo. Y eso era el Perú. Con razón que hubo revolución social. Con razón. ¿No? Eso generaba solamente espacio para una clase alta, pequeñita, y para una clase muy, muy pobre. La agroindustria, con $17.000 por trabajador por año, ya genera que podamos contratar gente que ha ido a la universidad. En mi generación, en La Calera, éramos 400 familias. Pasaron de 70% de los chicos que vivieron conmigo, que crecimos, fueron de la universidad. 70% en una generación. Hoy son los ingenieros, veterinarios, técnicos. Entonces, el valor agregado chorrea. El valor agregado crea una industria que permite pagar mejores sueldos. Y esa es la forma. Esa es la forma. Hoy con la biotecnología estamos dando un salto cuántico a $150.000 por trabajador por año. Para mí esa es la ruta del país. De nuevo, $150.000 de facturación por trabajador. Por trabajador. Entonces ya no es agroindustria, ya es huevo líquido pasteurizado que exportamos a Japón. Y ahora estamos en la siguiente frontera, que es microalgas con alta productividad en ICA de valor agregado. Antes de irnos a ese tema, quiero aprovechar para... Alguna vez estuve manejando y me acuerdo haber visto uno de los camiones de La Calera y ver los huevos del Perú. Ese eslogan brillante, porque no como que más que una palabra, digamos, que podría sonar raro, ¿no? Era un tema de actitud, ¿no? Ese eslogan se dio en un momento bien particular, ¿no? Teníamos claro que teníamos que diferenciarnos y hacer campaña. Y mi papá me dice, bueno, haz lo que quieras, pero no hay presupuesto. Así que, ¿cómo promocionas una marca sin presupuesto? Y cuando hay escasez, ahí viene pues la innovación, ¿no? Y dijimos, los camiones hay que pintarlos pues todos de un solo color para que sean notorios, ¿no? A los camiones. En los huevos pusimos el eslogan, la marca, tal. Pero lo más importante fue ese eslogan, yo creo. Ese eslogan idea tuya. Salió de los marqueteros y yo lo empujé, y, ¿no? Como la familia lo promovimos y dijimos, no solamente es vender huevos, mira todas las cosas que hemos pasado como empresa, pero también como país, ¿no? Y un mensaje de optimismo, un mensaje de vamos a hacerla, ¿no? Sí lo podemos hacer. Qué bonito cuando vienen invitados con esa pasión. Vamos ahora sí, doble clic a la innovación. Microalgas están dando pasos adelante. Acaban de ganar una platita de afuera para seguir investigando. Amplíanos la info, por favor. Ya, primero, ¿qué son las microalgas? Imagínate una pileta o una piscina que no la lavas. Se comienza a poner, poco a poco se pone verde, ¿no? 3, 4, 5, 6 días que no le pones cloro, no la lavas, se pone verde. Eso verde son unas algas microscópicas. Entonces, microalgas son cosas microscópicas, pero son verdes y son una planta, ¿ya? Que crece como una planta con luz del sol, más un poquito de nutrientes. Se llega a ver, ¿no? Nano es que no se ve, ¿no? Se llega a ver en el microscopio. Entonces, macroalgas son los yuyos del mar. ¿Ya? Esas son macroalgas. Las microalgas son una microscópica, pero hay un montón de tipos. Entonces, hay algunos tipos que las cultivas para que puedas sacar colorantes. Otros tipos que las cultivas para sacar una medicina. Nosotros venimos cultivando desde hace mucho tiempo para proteína. Y ahora nos salió un concurso
y nos hemos ganado un fondo de un fondo internacional importante, cerca de $500,000, para investigar un reto dificilísimo, no sé si lo vamos a lograr, pero vamos a poner todo el esfuerzo, que es bajar a la mitad el costo del DHA. El DHA es omega 3. El DHA en el mundo es importante porque se da a las madres gestantes. UNICEF distribuye para madres gestantes en todo el mundo este tipo de nutriente y quieren bajar el costo a la mitad. Nosotros hemos dicho, sí lo hacemos. Para llegar a más gente. Para llegar a más gente, ¿no? Bajarlo de $50 a $20. Nosotros hemos dicho, sí lo hacemos. Y nos han dado el fondo para hacerlo. Ahora tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Con el clima fantástico de la costa peruana, más la innovación, más el tipo de microalga, más conectando. No podemos hacer todo en el Perú, pero conectamos con unos investigadores en Alemania, otros en Suiza, y con eso estamos, y otros en Ecuador, y estamos haciendo equipo para lograr este tremendo reto. Si eso funciona, sería una siguiente gran industria de alto valor para el Perú. Entonces estamos en ese proyecto. Antes de irnos al corte rapidito, o sea, tú tienes La Calera y estos centros de innovación, ¿cómo funciona? En pequeñito, para no complicarnos mucho. Sí, a veces tenemos residuos, ¿ya? Y no sabemos qué hacer con el guano de las gallinas. Entonces, ¿qué hacemos con el guano de las gallinas? Y es un problema, hay que botarlo, cuesta. Y nos inventamos y hacemos una innovación y transformamos y generamos una industria. La microalga fue algo parecido. Nos sobraba biocarbón de otro proceso. ¿Qué hacemos con este bendito biocarbón? Dijimos, genera CO2. ¿Y quién consume CO2? Las microalgas. Y comenzamos, esto hace como 10 años, comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que las microalgas era un mundo. Y ya hemos estado invirtiendo. Entonces, a partir de un problema, aparece la oportunidad. Y lo otro es a partir de un fastidio. El fastidio de ver que la proteína, que es tan importante, no todo el mundo la consume. La mayor parte de la población no consume suficiente proteína, consume un plato así de arroz, ¿no? Bien taipá, que no lo alimenta realmente. Le falta la proteína. Entonces, ¿cómo buscamos proteínas baratas? Entonces, ahí está el huevo, la microalgas. Vámonos un corte rapidito, Vasco, y regresamos. Ya venimos. Perú Potencia llega gracias a Fundación Romero y Grupo DC. Con el gran Vasco Macías. Vasco, investigar también, o sea, llega un punto en que no es rentable la investigación. Estoy preguntando para entender. O no importa y sigues invirtiendo. Ha habido casos que dicen, por acá no va. Mira, es una muy buena pregunta. El Perú invierte muy poco en innovación. 0.4% de su PBI, cuando hay países que invierten 5% de su PBI. De todas las investigaciones que hemos hecho, te puedo decir que de todas hemos sacado algo de valor, pero de muy pocas comenzamos diciendo, vamos a resolver este problema, y se resolvió ese problema. Muchas veces tratamos de resolver esto, aprendimos otras cosas y terminó generando otra industria o otra derivada. Entonces, es difícil investigar. Pero hay un montón de fondos del Estado que mucha gente no sabe. Hay mucho apoyo del Estado. Hace unos años fundamos una empresa, se llama Bioactiva, que no se dedica sino a otra cosa que promover la innovación. ¿Los socios quiénes son? La Universidad Católica, la Universidad Cayetano y 2 empresas. Entonces, hay fondos, hay un montón de oportunidades. Esto hay que darlo a conocer porque el Estado apoya muchísimo. A nosotros nos ha apoyado muchísimo. Todos los años recibimos fondos y hay que postular y hay que dedicarle un poquito de energía, pero existen. Entonces, la propuesta es... Tan simple como buscar en internet, perdón. Sí, Innovate Perú, hay un montón de fondos, pero eso hay que juntarlo con un problema real. Nosotros siempre partimos de dónde hay una inequidad o una ineficiencia en el mercado e investigamos para resolver ese problema. No investigamos para decir, vamos a ganarnos un premio o porque es divertido, sino, voy a dar un caso cualquiera, ¿ya? Una ineficiencia, ¿cuál es? Se producen papayas en la selva. El 50% de las papayas llegan a Lima, llegan chancadas. ¿Se puede hacer un camión en donde lleguen el 30% chancadas? Sí, esa es una innovación. Y resuelve un problema inmediatamente y genera valor inmediatamente. Entonces es ir descubriendo ineficiencias del sistema, y hay muchas. Pensamos que vivimos en un mundo moderno, todo perfecto. Hay un montón de ineficiencias. Y en el caso de inequidades, un ejemplo. ¿Cómo puede ser que en un país con la maravillosa culinaria que tenemos, con 6.000 años de historia culinaria, tengamos 43% de niños con anemia? Eso es algo que a mí no puede ser. Y eso se resuelve con hierro, con proteínas, con alimentación, con organización. Tenemos que resolver ese tipo de problemas. Y hay un montón de inequidades.
¿no? Y si esas inequidades las transformamos en una empresa innovadora que genere valor y que gane plata, porque mientras más genere más ventas, más impacto va a tener. Hay un montón de inequidades. Un montón de inequidades. Y esas son generadoras de espacios para generar empresas. Anemia en específico es algo que tú no estás, ¿no? El tema de la proteína. Anemia es una frustración grande que yo tengo. He trabajado más de 10 años en anemia y es un problema complejo y es un problema que se puede resolver. Muchos países lo han resuelto. El Perú es referenciado como un país líder en el mundo en haber resuelto problemas de malnutrición. Ojo, es un caso ejemplar de 4 o 5 gobiernos en la época de los 90s y resolvimos la malnutrición. Redujimos tremendamente la malnutrición, pero la anemia es un problema. Y la anemia, la gente ya no tiene hierro. No, el problema es que no se desarrolla el cerebro. Y lo que no se desarrolla en los primeros 3 años de vida ya no se recupera. Esos niños los vamos a tener que cargar porque no van a ser productivos. La sociedad los va a tener que cargar durante los siguientes 70 años. Entonces, hay mentes en el Perú, hay innovación, hay capacidad. Unamos las fuerzas para resolver esto. Y esto tiene que ser con el Estado, porque el Estado tiene esta capacidad masiva, ¿no? Entonces, la innovación del emprendedor junto con el Estado. En fin, nos fuimos por las ramas, pero es un problema grande. El tema de la anemia es algo que tocamos acá en Perú Potencia porque no lo podemos descuidar. Como tú dices, vamos a cargar, suena feo, pero es la realidad. Como país vamos a cargar con un montón de niños que no van a tener la competencia suficiente, un montón de gente que no van a tener para ganar un buen sueldo, para poder desarrollarse, etc. ¿no? Nosotros en la zona de influencia nuestra nos hemos asegurado que todos consuman huevos. No sé si el huevo resuelve anemia, pero solo hemos encontrado 3 niños con anemia en toda la zona. Entonces, algo hacen los huevos. En fin, buscar ineficiencias en el sistema hay muchas. Esa es la forma de hacer empresa. Y si es una ineficiencia que afecta a mucha gente, por ejemplo, el caso de los fertilizantes. Teníamos el guano, es un problema. Nos dimos cuenta que los fertilizantes químicos, solo el 40% se absorbe. ¿Te das cuenta? En el siglo XXI, traer fertilizantes desde China, Rusia, no sé de dónde, y subirlos a la montaña, llevarlos en burro a tal, al punta, para ponerlos al café, y que solo el 40% se absorbe. El otro 60% se pierde. Bueno, ahí hay una oportunidad de negocio. Y además de químico, ¿no? No, y hemos resuelto a través de una innovación, que es largo de explicar, pero a través de un producto regenerativo. Entonces, ya no se absorbe el 40%, se absorbe el 70%. Ya pues, entonces, ¿cómo buscar oportunidades de negocio? ¿Dónde hay ineficiencias? ¿Dónde hay inequidad? ¿Dónde hay algo que te fastidia? A mí me fastidia el tema de la anemia. Y por eso me motiva a trabajar en ese equipo de cosas, ¿no? Y en el caso de, ¿has encontrado talento peruano que se enfoque en la investigación? ¿Nuestros jóvenes peruanos? Muchísimo. No solo eso, te doy un caso. Hay un producto que estamos lanzando en Estados Unidos. Es una innovación bien compleja. Y los socios en Estados Unidos dicen, no, vamos a hacerlo en Perú. Porque el innovador peruano, el equipo que tenemos de innovación, no tiene miedo a equivocarse. No es eficiente. No hay tanta complicación. Somos muy innovadores. Muchas de las innovaciones las estamos haciendo en Perú. Entonces, hay un potencial para hacer centros de innovación en Perú. Pero es en serio esto, no es que el criollo que es creativo solucionando el carro con un chicle, no, eso es real. El peruano tiene esta gran capacidad para pensamiento lateral, resiliencia. Cuando te dicen no se puede, busca una alternativa. Es verdad, no lo vemos en los centros de innovación que tenemos en Chile, en Ecuador, en otros países, en Colombia. Si tuvieras una varita mágica para pasar de 0.4% del PBI a un 5%, ¿qué es lo que harías? Hay que poner todos los niveles, universidades técnicas, universidades de alto nivel científicos, poner más fondos para startups, para que las startups se equivoquen 10, pero una va a salir con una innovación espectacular y conectar más a la universidad con la empresa. Las empresas muchas veces tienen un montón de problemas en el campo y las universidades tienen las soluciones, hay que conectarlas, ¿no? Entonces hay mucho por hacer y tenemos una oportunidad ahora. Con todo este foco que hay en la alimentación saludable, el Perú es el país número 1 del mundo en agrobiodiversidad. No hay ningún país con este nivel de agrobiodiversidad. Número 1. Tenemos 6.000 años de historia culinaria. 6.000 años. Entonces, no se trata de exportar papas, se trata de exportar algo con valor agregado, con cariño, con historia, que viene de la comunidad tal, que tiene un valor altísimo. Ya hay empresas haciéndolo y muy buenas. Pero el Perú tiene, en el mundo en el que estamos hoy, donde la nutrición, la longevidad son industrias importantes y la gente está migrando hacia eso, saliendo del carbohidrato yendo a la proteína, el Perú tenemos el tarwi, 50% de proteína en el tarwi.
Tenemos unas maravillas. Lo que falta es conectarlo con el mundo. Y para eso hace falta inversión. Y en el caso del Estado, ¿cómo es su participación? Estos años que deberían venirse buenos, positivos, ¿cómo debería hacer su parte? Mira, yo como empresario no me enfoco en lo que... Siempre la gente se queja del Estado. Yo no me quejo del Estado. El Estado a mí me ha dado un montón de cosas buenas. El tipo de cambio en el Perú es el mismo desde el día que yo comencé a trabajar hasta hoy. 25, 30 años, básicamente el mismo tipo de cambio. ¿Por qué nos quejamos? Las reglas impositivas, vivimos en un paraíso fiscal. Tenemos de las menores tasas impositivas del mundo. 5% de reparto de dividendos, 15% a industria agrícola. O sea, no tenemos nada que quejarnos ahí. ¿Qué más se puede hacer? El Perú tiene fondos de innovación importantes, solo que la gente no los usa. Hay fondos por el cual todas las innovaciones te las deducen al 175% de depreciación. Entonces hay un montón de incentivos. Quizás sí es difícil para los emprendedores porque no hay un ecosistema de venture capital y de ángeles para esa inversión inicial. El banco solo te presta desde que eres rentable. Entonces hay un periodo desde que tienes la innovación hasta que eres rentable, que puede ser, no sé, 2 años o 3 años. ¿Quién financia eso? Ahí hay que formar grupos de empresarios viejos que ya tienen el capital y que dicen, oye, yo voy a apostar por este joven, la veo, ¿no? Eso me parece que falta. Tremenda entrevista con el gran Vasco Macías. Vámonos a un corte y regresamos. ¿Te parece? Buenísimo. Con el gran Vasco Macías vamos con las conclusiones del programa. Primera conclusión, una oportunidad de negocio es donde puedas encontrar una inequidad o una ineficiencia. ¿Tal cual? Exacto. Y ojalá sean grandes. Y ojalá le puedas poner tu corazón a eso. Importante, ¿no? Segunda conclusión, este es jalón de orejas al Estado, a los gobiernos. Y es una realidad. Estamos invirtiendo 0.4% del PBI en innovación y es la innovación la que le da vuelta a los países, ¿no? Mediante la innovación es que el crecimiento es abismal. Y a los empresarios, ¿no? Hay que jalarle la oreja a los empresarios también porque hay que apostar. Y antes de terminar con una tercera que también tiene que ver con la innovación, para innovar uno no busca un objetivo, ¿no? Sino que, de hecho, cuando estás haciendo investigación, muchas veces ni tienes ni objetivo, vas investigando y vas descubriendo cosas. ¿Es correcto? Yo diría que hay que comenzar tratando de resolver un problema concreto, pero no siempre a nosotros nos ha funcionado resolver ese problema, pero toda la inversión ha sido valiosa porque hemos terminado desarrollando alguna otra cosa. Entonces, hay que comenzar con algo concreto, pero no tener problema o no tener miedo de ir aprendiendo otras cosas en el camino. Una preguntita antes de irnos al mensaje final. ¿Cómo encuentras tu propósito, tu pasión? Yo creo que vas caminando por la vida y vas encontrando cosas que te mueven, ¿no? Y tiene mucho que ver con quizá tu familia, dónde vives. Y en mi caso, mucho es ¿qué me fastidia? Que digo, ¿cómo puede ser que eso siga siendo así? ¿Cómo puede ser que haya esta diferencia en la nutrición? ¿Cómo puede ser, no sé, el tráfico de Lima, por decir? No es mi pasión, pero es algo que me fastidia. Y entonces, ¿dónde encuentras la pasión y conectas con hacer una oportunidad de negocio? Es en resolver algo y conecta con mi visión del mundo. Mi visión del mundo es, yo valoro mucho la forma como funciona la naturaleza. Y siento que los humanos tenemos mucho que aprender en armonía, conectando. Hay dolor también, pero ahí veo oportunidades. En la forma como funciona armónicamente, ordenadamente la naturaleza, tomo inspiración y digo, oye, si la naturaleza durante millones de años ha desarrollado esto, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo, una sociedad ordenada, una sociedad coherente? Eso me motiva mucho. Me gustaría dar un mensaje final que es parte de lo que trabajamos acá en Perú Potencia, mirando a la cámara, pensando en esa familia maravillosa que tienes. ¿Y qué mensaje le darías a los peruanos de las oportunidades que se nos vienen en estos años? Bueno, yo creo que tenemos un país espectacular de verdad, con diversidad, con cultura, un montón de oportunidades. Y lo que plantearía es, vamos a hacer empresa, pero no empresa solo para uno, sino empresa para crear valor, empresa para conectar con la sociedad alrededor y entre todos creo que podemos hacer un tremendo, tremendo país, solidario, productivo, eficiente, moderno. Tenemos las oportunidades, ¿no? Tenemos todo. Tenemos todo, no tenemos excusa, de verdad. Muchísimas gracias, Vasco, por haber venido. ¿Te la pasas bonito? Espectacular. Eso. Espectacular. Perú Potencia, donde se la pasan bonito y donde
transmitimos ese camino que estamos caminando. Yo creo que lo estamos caminando y vamos a lograr a tener ese país que tanto queremos para nuestros hijos. ¿Sí? Orden, compasión, vamos para adelante. Eso. Nos vemos en el próximo programa. Acá vamos a estar. Ya sabes. ¡Chau!